Esta imagen muestra un cráneo, los huesos de la cabeza de un feto, en la cual apunta en las partes altas, en este sector, en la parte cefálica y ventral y en la parte cefálica y dorsal. Dos estructuras que se denominan fontanelas. ¿Qué es una fontanela? Es una membrana que aún todavía no se solidifica o se vuelve hueso, porque lo que se encuentra en el interior de ese espacio, que es el cerebro, necesita espacio, valga la redundancia, para que él pueda crecer en cuanto a cantidad de neuronas y en tamaño. ¿Ya? Y estas se cierran dependiendo de cuál sea a diferentes edades en los recién nacidos. La primera, la que se denomina bregmática, que se encuentra entre los huesos frontales y parietales, se cierra entre el año y medio, como máximo 2 años. Debería volverse rígida. Y esta que se denomina eh, lambdoidea, la que se encuentra en la parte posterior, la que se encuentra entre el occipital y los parietales, se cierra de manera más temprana, hasta como máximo 3 meses. Esas dos que se ven en el cráneo mirando de forma lateral, la térica y la astérica, se cierran mucho más temprano. Los huesos tienen diferentes tipos de tejidos. Tejidos más superficiales, tejidos intermedios y tejidos más profundos. Y le dan cualidades diferentes al hueso. ¿Ya? El tejido más superficial se denomina periósteo y es como una hoja, una membrana que cubre superficialmente al hueso. Y tiene un color transparente, blanquecino. ¿Cuál es la función del periósteo? El poder ayudar a que el hueso se alimente y se inerve, que significa conectar nerviosamente. ¿Cómo lo hace esta hoja? Es que ayuda a que la arteria, que lleva sangre con nutrientes, se introduzca al interior del hueso y así el hueso pueda nutrirse. Y también a través de esta hoja llega un cable con electricidad, que conduce electricidad proveniente del sistema nervioso, para que nosotros podamos sentir el hueso, si está en buenas condiciones, ubicarlo en el espacio, entre otras cosas. La otra función que cumple el periósteo es que cuando un hueso se daña, se fractura, se fisura, ¿ya? Se golpea con algo y se pierde o se daña el tejido del hueso, esta hoja permite juntar minerales en ese sector donde está lesionado y volver a unir las partes que estaban separadas o reforzar el tejido que se fragmentó, se fisuró, se fracturó. Este es un corte frontal de un hueso largo, del hueso que se encuentra en el muslo, que se llama fémur, para que podamos ver los tejidos que son más profundos, al periósteo. Luego del periósteo, en un plano más profundo, nos encontramos con el tejido compacto. El tejido compacto se denomina así porque sus placas, sus minerales y sus células también se encuentran muy unidas unas a otras. Entonces van formando láminas que van muy pegadas. ¿Cuál es la función del tejido compacto? Al estar tan cercano, le da rigidez, le da durabilidad, capacidad de resistir golpes, pesos o impactos al hueso. ¿Ya? En un plano más profundo, si ven, el hueso se ve como apolillado, con grietas, con cavernas, como una esponja. Ese tejido se denomina esponjoso. Está más profundo al compacto y se denomina así porque sus componentes están más separados y forman cavernas. Las células están un poco más separadas y los minerales también y van formando estos orificios. ¿Qué cualidad tiene el tejido compacto? Que le permite ser flexible al hueso, adaptarse a las situaciones del terreno y deformarse un poco, adaptarse a los pesos y deformarse un poco, sin la necesidad de fracturarse. Entonces el tejido compacto le da flexibilidad al hueso. Perdón, el tejido esponjoso le da flexibilidad al hueso y el compacto le da rigidez. En el lado izquierdo vemos un corte frontal, también de un hueso largo, en donde podemos ver el tejido más profundo
de los huesos que se denomina médula ósea. Ese tejido de color rojizo, en algunas partes medio ennegrecido o amarillento, se encuentra en el interior de las cavernas del esponjoso, por lo tanto es el más profundo. Y también se encuentra en los huesos largos en una cavidad, en la parte central de los huesos largos, que se denomina cavidad medular. Y esta médula ósea es el tejido más profundo que produce los glóbulos blancos, rojos y plaquetas, y después a través de una vena que sale de la profundidad del hueso, estas células vuelven al torrente sanguíneo y se distribuyen. Eso hace la médula ósea. Se encuentra en la profundidad o del esponjoso o de la cavidad medular en los huesos largos. Y la fotografía del lado derecho muestra una tela blanquecina cubriendo al hueso. Eso me parece que es un hueso de pollo, de un trucho de pollo. Ese tejido, eso es periósteo. Es la hoja fibrosa que cubre a los huesos en estado fresco o vivo. Estas imágenes son de cortes y un esquema de un hueso largo. ¿Para qué estamos viendo esto? Porque los huesos largos tienen diferentes partes. Si recuerdan la clase de generalidades o de introducción a la anatomía, hay conceptos que se denominan como proximales y distales en las extremidades. Proximal, segmentos más cercanos al tronco; distales, los más alejados del tronco. En los huesos largos, los extremos, las partes más altas y las partes más bajas en posición anatómica, se denominan epífisis. Así se denominan los extremos. Y hay una epífisis proximal, o el extremo más cercano al tronco en posición anatómica, y una epífisis distal, o el extremo más alejado del tronco en posición anatómica. La parte central de los huesos largos se denominan diáfisis. La diáfisis es el cuerpo de los huesos largos. Y la diáfisis siempre tiene un espacio o una cavidad en su profundidad que se denomina cavidad medular. Ahí también se aloja la médula ósea en estos huesos que están en las extremidades. Y hay un punto intermedio entre los extremos y el centro que se denomina metáfisis. En la metáfisis, en los huesos infantiles hasta en los huesos adolescentes, hasta antes de que lleguemos a la adultez y alcancemos nuestra altura definitiva, la metáfisis contiene tejido cartilaginoso, un tejido que todavía no se forma como hueso rígido propiamente tal. Entonces estos puntos intermedios que están entre las epífisis proximales y distales y la diáfisis, o sea, entre los extremos y el centro, se mantienen como cartílago mientras somos pequeños, mientras somos adolescentes, y llegada la orden de la pubertad, de la hormona de crecimiento, esos sectores se comienzan a llenar de agua, de minerales y nutrientes, y así nosotros y los huesos crecen en altura y nosotros vamos desarrollándonos. Hay diferentes tipos de huesos según la forma que van teniendo. Ya hemos revisado uno en esta presentación. Por ejemplo, los huesos largos se encuentran en las extremidades y la altura predomina por las otras dimensiones, el ancho y la profundidad. Los huesos cortos también se encuentran en las extremidades y se ubican, por ejemplo, en las muñecas, en las manos, en los tobillos y en los pies. Y sus tres dimensiones, el largo, el ancho y la altura, son más o menos iguales. Los huesos planos, que se forman por hojas membranosas, como los huesos del cráneo, del tórax, de la pelvis, siempre cierran cavidades para proteger, y dos de sus dimensiones predominan por la tercera. Los huesos irregulares se llaman así porque tienen muchas formas distintas, tienen muchos detalles que los hacen irregulares, por ejemplo, forámenes que son túneles, canales, puntas, partes redondeadas, partes cuadradas. ¿Qué huesos son irregulares? Las vértebras de la columna. Al ser muy detallados y detalles muy diferentes, se denominan de esa manera. Hay otros huesos que se denominan neumáticos. Se llaman así, igual que las ruedas de un móvil, porque tienen espacios que contienen aire en su interior.
¿Dónde se encuentran los huesos neumáticos? Alrededor de la cavidad nasal. ¿Por qué? Porque al contener aire y estar conectados con la cavidad nasal, o sea, con la vía respiratoria y con la cavidad oral, permite que nosotros juguemos con esos espacios huecos como caja de resonancia. Y así podemos hacer nuestra voz más honda porque la hacemos retumbar en esos espacios de aire. Lo otro que, que sirven estos espacios que contienen aire en estos huesos que rodean la nariz, permiten aliviar el peso de la cabeza. La cabeza más o menos pesa 5 kilos, un poco más, un poco menos, pero estas bolsas de aire en el interior de estos huesos permite que se lleve de mejor manera este peso. ¿Dónde nos damos cuenta que existen estos huesos? Cuando tenemos una infección de la vía aérea alta, por ejemplo la sinusitis. La sinusitis es una infección de la vía aérea alta, en la cual ocurre una inflamación y secreción de moco por la pelea que hay entre los bichos que quieren dañar nuestras células y nuestras células protectoras. El resultado de esa batalla es una secreción mucosa con células muertas tanto del elemento que nos quiere atacar como células que nos protegieron y se dañaron. Pero bueno, la sinusitis provoca dolores a nivel de la frente, a nivel de los costados de la nariz y en la profundidad de la cavidad nasal. ¿Por qué? Porque estos senos, estos espacios que tienen aire, se comienzan a llenar con secreciones mucosas, con infección. Entonces provocan dolor en esos sectores porque el moco se va congestionando y va haciendo presión sobre el hueso y va provocando dolores y molestias y obstrucción de la vía aérea alta. Y también se pueden percibir olores de putrefacción, olores a podrido, porque esas células que están muertas se encuentran estancadas en estos espacios llamados senos.